Bienvenidas, bienvenidos a You Modelo, este podcast que estamos haciendo desde la Universidad Modelo. Les saluda Carlos Auri y tenemos, como siempre en este podcast, invitados especiales de lujo que nos aportan. John Black, gracias por estar en Mérida, gracias por estar en la Universidad Modelo. Fue padrísimo tenerte conversando con los estudiantes. Espero que te hayas sentido bien. Bienvenido. Carlos, wow, qué momento vivimos. Evidentemente la gente que está en el podcast no sabe, pero a mitad de la conversación, después de tirar como hipótesis como muy reactivas, se fue la luz en toda la región, ¿no? Increíble, ¿no? Increíble. Y mucho obedece a eso que veníamos conversando. Creo que el tema de consumo energético, ya lo ves con recortes en esta zona de la región, pero lo vas a ver en todas las actividades humanas y nos pasó. Entonces tuve que como que volver de cero a ser un profesor de 1800, ¿no? No, genial, genial. No, estuvo padrísimo y la verdad es que te lo platicé hace un ratito, pero agradezco mucho la actitud de John. Fue resolver rapidísimo y continuar con la gente, ¿no? Oye, pero la tuya al final agarrando hay un lugar para rayar, llamado pizarrón, una vieja tecnología. Oye, qué idea planteaste, qué gran anécdota que cerró todo, fue impresionante, Carlos. Deberías hacer un video solo de eso. Brutal. Me voy a confesar ahorita rápido porque no me había pasado en los capítulos anteriores, que esto del podcast también obedece mucho al equipo de la Universidad Modelo, que es un equipo más joven que yo, y que es el que me acerca estas ideas de lo que hay que hacer, ¿no? Carlos, ya todos son más jóvenes que nosotros. Y la verdad es que, sin ser yo un gran podcastero, empecé a escuchar y a aprender un poco esto de los podcasts. Todavía soy bastante malo con el tema de la difusión, utilizando redes sociales. Tengo todas las redes sociales, pero soy un perfecto y digno consumidor. Soy bastante malo en proponer contenido, pero prometo hacerme la misión de poco a poco ir mejorando eso y tratar de, al menos lo que yo considero que sea valioso, irlo poniendo para que los demás lo conozcan. Vamos contigo, Johnny, y lo primero que me gustaría es que le platiques a la gente del podcast. Hay una anécdota por allá que dice que siempre para alguien que ve un podcast puede ser su primer podcast. Entonces, aún cuando te anunciemos, vas a ver quién es John Black, pues cuéntanos un poquito quién es John Black y qué es lo que estás gestionando ahorita en tus modelos de negocio, qué es lo que haces, cuéntanos esa historia. En realidad el humano detrás de John Black se llama Jonathan Álvarez. Ese es mi verdadero nombre. John Black nace como una necesidad de entender la economía de creador, que es esto que hoy tú estás haciendo en el podcast, que lo vivimos con Internet en su versión 2, cuando nos dimos cuenta que ya no éramos consumidores, que podíamos hacer cosas, entre ellas contenido. Hoy ese contenido se está volviendo profesional. Ve la calidad de los micrófonos que tienes, la calidad de las cámaras con las que estás metido. La tecnología per se ya llegó a un tema de un nivel alto. Sí. Ya no hay diferencia entre la tele o una estación de radio contra esto, ¿no? Correcto. Y eso está abriendo una posibilidad de que encuentres una marca personal, que antes se le decía personal branding en el mundo de marketing digital, pero que ahora ha creado todo un movimiento de economía de creador. Y como creamos una compañía que se llama Blackbot, Fernanda Rocha y yo, me encantó jugar con el nombre Black. Y ese Black obedece a nuestra actitud ante lo que estamos viendo. Y dije, bueno, me voy a llamar John Black, es más rápido. Y en cuanto hice la conversión de dejar de ser Jonathan Álvarez en términos de marca a John Black, de inmediato la magia ocurrió. Rápidamente se brandeó. Fue un tema muy orgánico. Súper. Y entonces me di cuenta que hasta en el naming de tu persona es importante darle un sello distinto. Increíble, increíble. Cuéntame un poquito de una vez haciendo esta transformación a John Black. Te pregunto, y me voy a ir un poquito para atrás. ¿Jonathan Álvarez ya estaba en redes? Y entonces le dimos como el upgrade a John Black. O sea, ¿cómo es esto? O sea, Jonathan Álvarez ya estaba en redes. Ya está. De hecho, hay muchas redes que no me dejaron cambiarme el nombre. Todavía sigue Jonathan Álvarez, como Instagram, por ejemplo. Algunas políticas de privacidad y de cuidado de que seas un humano utilizando redes, pues no se cree Facebook y yo me llamo ya John Black, ¿no? Entonces no me ha dejado cambiar. Me monté sobre las mismas, justamente como un experimento para ver si sí me sentía cómodo, porque sigo siendo el mismo Jonathan Álvarez, solo que ahora tengo un naming distinto. Sí. Y eso le ha permitido a mi compañía tener una mejor perspectiva y difusión. Y de mi lado personal, jugar más con la economía de creador. Y la verdad, por ejemplo, hace una semana LinkedIn, en este programa de LinkedIn Creators, nos dio
una posibilidad de ser un LinkedIn Creator y poco a poco esa economía de creador que estaba buscando ya está ocurriendo. Y creo Buenísimo. que a ti te va a pasar. Con este podcast vas a empezar a llegar orgánicamente a más personas y esas personas que están interesadas en ese tema te van a empezar a buscar más, Carlos. Y creo que estamos en un momento donde si no tomas esa oportunidad, la va a tomar alguien que lo va a hacer por ti, ¿no? Y probablemente lo va a hacer muy mal y tú te vas a quedar con ganas de hacerlo, pero en tu caso tú sí lo hiciste y en el caso de alguien que está escuchando ahora, pues, ¿qué estás esperando? Hazlo. Bien. Cuéntame ahora sí un poquito de las compañías, John. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué se tratan las compañías? En la charla, si no escuché mal, hablabas de 3 compañías, pero bueno, estoy entendiendo que Blackbird es la principal. Pero cuéntame un poquito cómo nace esta parte empresarial y entonces cómo va todo lo demás. Cuéntame. Blackbot nace previo a una compañía que matamos que se dedicaba a una agencia de marketing digital. Ok. Yo vengo del mundo del marketing digital, literal. Desde hace 20 y tantos años me dedicaba a eso específicamente. Fueron 2 décadas de evangelización, parecíamos monjes de alguna orden, predicando sobre las herramientas digitales. Y nos dimos cuenta que hagamos lo que hagamos, no iba a pasar en realidad nada. Realmente COVID-19 fue lo que le explicó al mundo Ok. qué significaba una herramienta de digital. Y los podcasts tienen muchísimos años Sí, es y apenas cierto, sí, ahora cierto. es cuando está pegando, ¿no? Entonces, me cansé mucho y además había una práctica del marketing que yo no estaba tan feliz. Por ejemplo, a mí advertising o una publicidad que no te pide permiso para entrar y que te propone algo que no te importa, como Ok. YouTube, cuando pones un video, creo que esa práctica yo ya no soy de ese mundo. Este tema invasivo, dices. Sí, Ok. es una industria absolutamente de la obstrucción, ¿sabes? Y entonces dije, ¿qué hay más allá? Y me topé con diseño. Con Fernanda Rocha, que es mi socia de vida y la socia de compañía que creamos Blackbot, nos dimos cuenta de ese potencial, de esa cosa adicional que estaba pasando en el diseño, en la innovación. Algunos startups venían jugando con eso. IDEO, que es una compañía que está en Estados Unidos que hablaba de design thinking hace 20 años, venía poniendo esas bases y decidimos jugarla. Blackbot nace como una medida contestataria frente a esa industria tradicional de los Ogilvys y las agencias de marketing tradicional para decir, oigan, hay que esforzarse creativamente o orientar esa creatividad y ese poder allá en dejar de trabajar para marcas que no le importa el planeta ni los humanos, solo les interesa vender. ¿Y qué tal si volcamos toda esa capacidad creativa y de innovación para resolver problemas? Ok. Blackbot así nace. Y de ahí nos topamos con que hay una cantidad impresionante de aplicaciones, desde resolver problemas de una industria específica hasta hablar del futuro. Hay una Ok. especialidad que se llama diseño de futuros, donde Fernanda Rocha ha estado muy activa. Y uno de los temas que hace Blackbot es justo eso, ayudar a las compañías a entender o diseñar un futuro probable para tratar de conquistar a él o llegar a él. Esa es una parte. Y Black School nace como una escuela digital que se dio cuenta que los humanos necesitaban un poquito estas herramientas sobre, oye, necesitamos aprender un poco de innovación en esta área y creamos una escuela digital que está, métete hoy si quieres, hay clases gratuitas Súper. para entender esto, diseño de futuros, creatividad, no solamente para dibujar, sino cómo utilizas ese poder creativo. Y la última compañía es la BlackSay, la Black Creative Intelligence. Es un grupo de personas como tú y yo, Carlos, Ok. que nos reunimos digitalmente en un club de innovación para platicar, leer, generar contenido, hacer podcast que hablen de esto, ¿no? Ok. Sobre temas de creatividad, diseño, innovación y futuros. Buenísimo. Vamos a retomar varios de estos temas, yo creo, en el transcurso de este ratito más. Me recordaste mucho que en mi época, cuando me tocó estudiar el posgrado, una asignatura que yo disfrutaba mucho y luego me especialicé, podemos decir, me dediqué a trabajar en muchos proyectos que tenían que ver con eso, era el tema de la planeación prospectiva. En mi época, no sé si sigue siendo, la verdad es que ahora sí estoy bastante out en eso, pero aún estando en educación, no sé qué tan in o qué tan out está eso, pero en mi época había un debate muy, muy rudo con este tema de si la planeación estratégica y la planeación prospectiva era lo mismo y todo este rollo. Yo utilizo mucho el concepto y siempre digo que la planeación estratégica y la planeación prospectiva tienen el mismo producto, que es un plan. Pero yo digo siempre que la planeación estratégica se construye con lo que ya pasó. Y la planeación prospectiva lo que hace es poner la película de lo que quieres que pase y entonces construir al revés, ¿no? O sea, con la película
construir para abajo, ¿no? 100%. Hay muchos futuristas que van a estar en desacuerdo y la verdad me vale 2, 3 esto, porque está construyéndose. O sea, yo soy de tu escuela, ¿sabes? Yo creo que ya nos volvimos muy expertos en hablar del pasado. De hecho, mucho de la innovación estudia también el pasado, ¿no? Y creo que quien está logrando poner la barra más adelante, los que tratan de poner una hipótesis que se va a jugar en 10 o 15 años, son los que van a mover realmente a nivel masivo las cosas para cambiarlas. Y coincido contigo, creo que la estrategia es mucho más táctica del presente y la perspectiva juega en una cancha mucho más avanzada en términos de tiempo. Y ojo, puede llegar a nada, ¿eh? Porque claro. muchas de las cosas que me preguntan a mí, ¿cómo me aseguras que voy a llegar a eso? No hay aseguras, ese es el punto de la perspectiva. Claro. Es pura exploración y en el camino puede que mueras en el océano de la exploración y no haya pasado nada, o encuentres una nueva tierra que está buena para seguir plantando. No, y se trata de construir escenarios, los que más te gustan, los que menos te gustan, pero todos los escenarios. Y entonces luego tú elegir cuáles quieres ir a buscar y entonces hacer. Pero hay que tener todos los escenarios. Es decir, mi maestra de perspectiva, y luego te voy a contar esa anécdota, pero mi maestra de perspectiva decía, la primera clase, y no lo olvido, cuéntenme un problema que consideren muy grave, ¿no? Para el mundo. Y pues ya sabes, todos decíamos algo. Y recuerdo la primera clase que nos quedamos con el tema de la pobreza. Dijo, la pobreza. Entonces ella dijo, bueno, vamos a pintar escenarios de qué pasaría con la pobreza. Entonces alguien decía, a ver, dime algo. Y entonces ella decía, ¿y cómo lo arreglamos? Y alguien decía, pues así, la distribución y todo. Pues ya sabes, todos ahí, estudiantes de maestría tratando de dar explicaciones así como muy elaboradas, ¿no? Y la maestra nos decía, bueno, un escenario también es que agarremos a todos los pobres del mundo, los pongamos en un solo lugar, tiremos una bomba y matamos a todos los pobres. Claro, también es una posibilidad. Y entonces el salón hizo así como el silencio, ¿no? Y decíamos, no, pero ¿cómo alguien está diciendo esto en una universidad? Decía, espérenme, yo solo estoy construyendo escenarios. Yo no estoy diciendo que ese es el escenario, estoy diciendo que es un escenario. Claro, se le puede ocurrir a un loco con ideas muy radicales y que pueda ocurrir. ¿No? Ese es el tema, ¿no? El tema es cómo hacer eso y luego elegir los escenarios que tú consideras a los que quieres ir a buscar. Los futuribles, los futuribles. Oye, Johnny, y me voy a meter a un tema que nos incumbe. Digo, me incumbe mucho a mí y ahora por lo que veo a ti también, que es este tema de la escuela y de la educación. Los que estamos en las universidades, como la Universidad Modelo, y que pertenecemos a un sistema educativo, hay que decirlo así, en donde institucionalmente hacemos muchos esfuerzos por tratar de diferenciarnos en lo que podemos diferenciarnos, pero estamos dentro de un sistema. Y el sistema sí limita en algunas cosas. Si tuviéramos este escenario, hablando de escenarios en donde pudiéramos quizás salirnos del sistema, ¿qué sientes de la modalidad de hoy, de esta modalidad de hoy, de la clase tradicional, presencial? Cuando digo tradicional me refiero a este tema del 1 a 1 con los estudiantes. ¿Qué de eso sientes que sigue funcionando? ¿Y qué de este sistema crees que de plano hay que decir, oye, pues sí, es el sistema, pero esto ya no? O sea, ¿qué sientes que debemos quedarnos con? ¿Qué sientes que debemos decir, esto de plano no? Digo, o si de plano es decir, no me quedaría con nada, pues no me quedaría con nada, ¿no? Pero ¿cómo ves esta perspectiva de la educación en este proceso que estamos viviendo de que somos los que tenemos que estar tomando las decisiones cada vez más rápido, porque si no el planeta se nos va, ¿no? Hay mucho por donde destrozar. Hay un autor que se apellida Robinson, escribió un libro y tiene un TED, sí. Exacto, tiene un TED Talk donde de que mata la creatividad. Exactamente. La escuela mata la creatividad, sí, a todos nos inspiró eso, TED. ¿no? Y creo que tiene razón. Lo hemos comprobado día tras día. Creo que las cosas en términos de conocimiento en ciertas áreas van mucho más rápido de nuestra capacidad de encapsularlas y enseñarlas en el aula. Y cuando lo logramos, ya resulta que ese contenido es obsoleto porque las cosas que están ocurriendo en el mundo real ya cambiaron. Es la primera vez que nos topamos con eso. O sea, creo que en el pasado no habíamos tenido esta velocidad del cambio a como estamos hoy. Creo que el sistema no está mal porque funcionó, pero necesita entender la velocidad de lo que hay hoy y, por ende, las herramientas que nacieron también. O sea, es 2021, 2022, es 2022.
Y no habíamos hablado de educación en línea, ¿sabes? Ujú. Cuando estuvo ahí desde que nació Internet en Sí, los claro, hace 94, muchísimo tiempo, ¿no? claro, Y las claro. primeras hipótesis estuvieron ahí y le ignoramos 25 años, ¿no? Esa falta de velocidad, esa falta de atrevimiento de conectar esta herramienta para mejorar lo que hacemos hoy y difundir y jugar con un ecosistema de puntos donde hay cosas físicas, cosas digitales, cosas virtuales, cosas en audio, en momentos distintos a solamente estar en un aula, aprovechar cada naturaleza de cada punto y de la experiencia para entonces hablar de esa educación. Y creo que tenemos pavor. Uno, porque te hiciste viejo. O sea, yo tengo 40 años y dices, ya me acostumbré a un estilo y difícilmente alguien puede dar una actualización, lo cual es un error. O dos, porque desconocemos la posibilidad de que pase bien. Y necesitamos jugar desde el punto de vista de la educación a estos playgrounds de exploración para encontrar esos best practice. Muy pocos lugares del mundo está ocurriendo esa exploración. Y creo que la mayor exploración viene hoy de las startups educativas que ya encapsularon un video clase y lo están vendiendo masivamente. Y creo que ya llegó también ese formato a su máximo. Necesitamos algo nuevo. Síntesis. Soy muy antisistema, pero reconozco las habilidades de haber llegado hasta acá y rescatar lo mejor de eso. Pero necesitamos nuevos planteamientos, nuevos best practice, nuevos medios. Y a mí me vuelve loco una imagen que voy culturalmente hablando, los Simpson nos lo enseñaron muy bien. ¿Te acuerdas cuando Lisa Simpson hace 10 años se ponía estos VR y aprendía historia viviéndola? Sí, claro. Esas provocaciones es la que gente como tú y yo, Carlos, necesitamos diseñar junto con todos los chicos. Claro. ¿Cómo provocar que el sistema, sin tumbarlo, mejore? Creo que este es un tema de update, de actualización. Me gusta. En lugar de solo quemar fuego y movernos, ya aprendí a construir sobre lo construido, pero viendo si los cimientos estaban bien, si no volver a apuntalarlo y entonces montar el siguiente piso. Creo que nos toca. Me gusta. Sí, no, me gusta. Y creo que por ahí es la ruta. Digo, la verdad es que la modelo de origen como institución educativa nació de un proceso bastante disruptivo. Muy rápido te digo que la escuela modelo, que es de donde viene la universidad tiene 25 años, pero la escuela modelo nació en 1910. O sea, entonces este rollo, ¿por qué digo que es disruptivo? Porque nace en un momento de revolución. En México estaba empezando el movimiento revolucionario y alguien dice, pues nosotros vamos a hacer revolución, pero con ideas, no con armas. Y dice, vamos a crear un nuevo modelo educativo, y entonces nace la escuela modelo. Como la Bauhaus en Y aquellos un poco tiempos. la Bauhaus. Entonces, es ese modelo, exactamente, es ese modelo. Entonces, mi punto es que nace de una manera disruptiva y ha sido un poco este ADN de la institución en su proceso, y creo pensar, porque siempre me he hecho esa pregunta, pero creo pensar que tiene mucho que ver con la perpetuidad de la institución. O sea, es decir, esta parte de que a él nos ha tocado jugar el rol sin quererlo ni pedirlo, pero nos ha tocado el rol de intentar las cosas que no intentan los otros, porque los otros tienen otras herramientas que nosotros no tenemos, quizá de capital, quizá de tener una institución arriba de la institución. Nosotros no dependemos de ninguna institución religiosa, ni comercial, ni nada, somos solo nosotros. Entonces, eso nos ha obligado un poco a ser como estos que están buscando la estrategia y la táctica muy particular para sobrevivir en un lugar en donde todo esto grandote pues nos avasalla, ¿no? La exploración está en su genética. Ahí. Y entonces, hoy sí estamos intentando cosas, es cada vez más complejo porque sí, no ha sido fácil. Y ahora dijiste algo que me encantó, porque creo que la verdadera experiencia de la pandemia, quizá a diferencia del discurso que se ha dado de manera más común, que es esto de, sí, ya vimos que la virtualidad era la solución. No, espérenme, a mí también me dejó clarísimo esta pandemia la resignificación de la presencialidad, cabrón. O sea, no manches. Puta, la verdad es que estaba cabrón. Yo no dejé de venir a la universidad. Digo, había que estar viniendo para que los que no podían venir pudieran seguir trabajando y pagarles. Y yo no dejé de venir a la universidad. Yo no dejé. Cabrón, ¿no sabes qué era yo venir al edificio y que no hubiera nadie, cabrón? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Qué fuerte, porque yo venía todos los días y el estacionamiento estaba vacío, se oía el aire, no había nadie, no había estudiantes, nadie se quejaba, nadie entraba a mi oficina a contarme que pasó algo malo, no me hablaba un director a decirme que se rompió algo. Yo decía, cabrón, ¿qué pasó? Esto no es. Y te movió, ¿no? En los horrible, cimientos. fuerte. Y transmitir el mensaje en ese momento era muy difícil porque estamos en una crisis bien fuerte. Entonces, me gusta este estilo que planteas de lo híbrido, ¿no? De
de la experiencia integral, sí, de tomar todas estas herramientas de lo virtual para resignificar la presencialidad, ¿no? Entonces me gusta esa parte. ¿Sabes en qué fallamos? En que de repente nos creímos, y lo entiendo porque así era el contexto, que teníamos que crear gente muy eficiente para industrializar su conocimiento. Cierto. Estoy de acuerdo. Y creo que hoy ya no estamos ni siquiera en una fase industrial. Creo que hay una desaceleración de ese concepto desindustrial. Y evidentemente esto afecta al modelo completo del capitalismo en el que estamos parados. Comprendo. Nos va a tocar diseñar. ¿Sabes a qué se parece este momento? Cuando el feudalismo existía, y tú y yo no lo vivimos, pero lo estudiamos en la historia, hubo unos locos que diseñaron el capitalismo como lo conocemos hoy. Hoy estamos en ese momentum. Hoy el capitalismo se ha convertido en ese feudalismo y ahora unos locos están preguntándose qué sigue. Y en esa pregunta no solo tiene que ver con lo económico, va con lo educativo, va con lo social, con lo deportivo, el entretenimiento. Y esos locos creo que es esta generación. O sea, en la conferencia vimos chicos de 19, 20 y tantos años en sus 20 inicios. Ellos son. Sí. Si esa generación logra abrazar lo mejor que le dejamos, que fueron muy pocas cosas, creo que le dejamos más problemas, la ventaja de esa generación va a ser, ante los problemas que se van a topar, construir posibilidades. Cuando hablamos del futuro de la educación, creo que se trata de eso. ¿Cómo nos abrimos a esas posibilidades? Y hoy estamos grabando en un auditorio que es parte de un nuevo edificio en la universidad que va apuntalado a la innovación. O sea, cuando te das cuenta que existen estas gotas de sangre fluyendo en este cuerpo de la humanidad y que estas gotas traen nutrientes, te das cuenta que hay esperanza, que vale la pena pararse todos los días, aunque un día tal vez vuelva a estar otra vez abandonado por un instante, pero sabiendo que hay del otro lado de la pantalla chicos que están hambrientos a seguir cambiando, aprendiendo, quieren regresar al mundo y cambiar lo que dejamos. Creo que nuestra labor como académicos o simplemente un ser humano que tiene un consejo al de al lado. Una experiencia, digamos. Lo único, yo siempre les digo a los estudiantes que lo único que tengo más que ellos son años, cabrón. Que es igual a conocimiento, ¿no? Es experiencia, ¿no? He cometido más errores que claro. tú y eso me da un poco de darte lo que yo hice. Creo que esta generación está abierta a escucharnos, aunque sí entiendo la parte combativa de, oigan, ¿por qué me dejaron este problema gratis? No lo necesitaba. Pero por otro lado, la labor que existe en las escuelas o en los lugares donde hoy estamos parados, de encontrar esas nuevas hipótesis, de volver a salir en el arca a explorar, a encontrar los modelos, como se llama en la escuela actual, sí. Se trata de eso. Se trata de ese espíritu de no perder o tener hambre de encontrar nuevas hipótesis. Fíjate que con esto cerraría yo este punto, con todo lo que me dices, trataría de concluir y me llevaría yo para mi tarea como un director de una universidad, el decir que tenemos que trabajar, dado que la velocidad ya no nos alcanza para ser pertinentes en enseñar lo que toca enseñar, porque la velocidad del conocimiento va más rápido que eso. Creo que lo que nos queda es formar universitarios que en lo que realmente se formen sea en ser mejores personas. Es decir, ser mejores humanos, ser mejores ciudadanos, ser gente que cuestione, ser gente que genere, ser gente que esté dispuesta a construir, sí, con ciertos fundamentos, pero creo que lo que tenemos que enseñarles es el fundamento y enseñarles el proceso de búsqueda, ¿no? O sea, sal a buscar, sal a construir, pregúntate cosas. Sí, acá tienes una base, parte de ahí, y entonces pégale. Es un tema rudo también, porque no es tan sencillo. Sobre todo no es sencillo cuando a nosotros nos formaron de una manera muy diferente. Esa es la realidad. A nosotros nos formaron persiguiendo. Sí, total. Y hay una oportunidad, lo pusiste en la mesa y no lo quiero dejar pasar, Carlos. Nos enseñaron a encapsular el momento de nuestras vidas donde necesitamos aprender. Y hoy se ha convertido en un proceso de lifelong learning. Probablemente las universidades de los siguientes 5 o 10 años ya no estén encapsuladas en 5 años o 2 años en una maestría. Va a ser un proceso de actualización constante. Correcto. En donde vas a pagar un servicio de suscripción como pagas Netflix hoy y vas a tener acceso a esta infraestructura. Pero para sembrar esas provocaciones, necesitamos crear un producto mínimo viable donde podamos jugar con una generación que vamos a decirles son un experimento, y estoy seguro que esa gente que sí está buscando esos experimentos va a querer entrarle, y por el hecho de jugarlo y fallar y volver a aprender y mejorarlo, probablemente sea mucho más disruptivo el cambio
a largo plazo en ese juego que solo quemarle fuego a una idea. Sí, y creo que esa idea que tienes tú me fascina, me encanta. Sí, ojalá. La verdad es que seguiremos trabajando en eso y bueno, es un tema de romper paradigmas. Me quiero mover un poco otra vez a la parte personal y me gustaría que me contaras un poquito, Jonathan, ahora, un poquito de este tema muy rápido en la parte de la historia de vida, ¿no? Cuando eras niño, ¿dónde estabas? ¿Dónde vivías? ¿A qué escuela fuiste? ¿Practicaste algún deporte? ¿Tenías algún hobby? ¿Qué pasó? ¿Cómo avanzó la vida? ¿Qué fue pasando en este proceso de cómo te tocó vivir lo que te haya tocado vivir? Y luego quizás cerrar esa parte más anecdótica con qué sientes viendo en retrospectiva que te dejó esa experiencia de vida quizá de este personaje John Black ahora, ¿no? O sea, ¿qué pasó con eso? Me parezco mucho a ti, Carlos. Yo también jugaba fútbol y es algo que comparto contigo, solo que de mi lado yo soy americanista, espero no se puede ser perfecto, John, a veces las cosas son así. Este podcast se acabó. Jugué con los Pumas en las fuerzas básicas y fue lo más profesional que hice, ¿no? Okay. Hasta ahí. Después me di cuenta que había algo más interesante llamado el mundo de la comunicación y dije, voy a estudiar comunicación. Creo que quienes estudiamos comunicación tuvimos algo que resolver con nuestra comunicación de niños. Okay. En mi caso, era un niño que sus papás trabajaban todo el tiempo, las posibilidades económicas eran limitadas, por lo tanto que crecí en un contexto donde no había nadie más, era yo y mi imaginación, ¿no? Y en ese mundo me di cuenta que tenía tíos universitarios y agarraba sus libros y me adelanté mucho a las cosas del mundo que descubrí a esa edad, de tal manera que el mundo de los niños me aburría, era como mis amigos de la escuela era como de... Ay, hueva. Sí, completamente, hueva. Absolutamente, extra hueva. Y de repente, con la gente arriba de mí, que llevaba 15 años, 20, encajaba. Entonces, desde el inicio fue una ruptura social. Y así crecí. Y de repente te vuelves nerd, llega internet, se une con los cómics, ves contenidos y de repente todo entre encaja. Nerd, geek y videojuegos, ¿no? Hoy la gran industria que está moviendo el entretenimiento actual. Te das cuenta que hay una maduración de estos niños solos, abandonados, disasociados del mundo social, que de repente se vuelve hype y ahora mismo volteas a ver un Zuckerberg y era ese güey, o volteas a ver a Vitalik que está liderando el movimiento cripto y es ese güey, o un Elon Musk. Nos parecemos. O sea, yo crecí en un mundo muy parecido, donde la cultura pop era la misma que consumíamos en Estados Unidos y era de acá, donde la creatividad que había en ese momento fue la que consumí y el mundo MTV y la música eran parte de nuestro día a día hasta llegar hoy. Hoy soy un hombre de 40 años que se ha dado cuenta que ese mundo social fue sustituido por el mundo digital, donde la llegada de la pandemia para mí era cosa normal. Es como, yo no salgo de casa. Entonces, yo sí soy medio así, ¿no? Sí, es como, se los dije, ¿no? Que eso iba a ser. O sea, como que hubo una venganza de los nerds. Y muy interesante. Está buenísimo eso. Pero no fue realmente lo bueno, ¿eh? O sea, hoy he aprendido a ver lo bueno y lo malo de las dos posturas. Claro. En mi postura actual, después de pasar este tiempo de vida, sigo siendo un tonto generando relaciones sociales, muy malo, nunca lo aprendí y por más que me esfuerce no me va a salir bien, pero soy muy bueno aportando valor en las cosas que sé. Okay. Y esa la doy a manos llenas. Es igual que tú, tengo un podcast junto con Fernanda Rocha y publicamos todo el tiempo redes sociales y damos todo lo que robamos de internet en los 90s tú y yo, que consumimos. Ahora llegó la hora de que nosotros lo generamos para que los chicos de atrás la consuman. Y con esta apertura distinta, donde es de, oye, mira, no solo es solo para los abandonados del mundo, es para todos. Y hoy mi postura es cómo ayudo, después de haber sufrido esa curva y de haberme llevado a un mundo donde, ¿sabes? Me encantaría ser más social, que el mundo se entendiera con el de al lado, no importando si es hombre, mujer o alguna transición, que es súper válida. ¿Cómo hacemos que todos nos escuchemos en el mismo rango de valor, sin quejarnos entre nosotros y aportando eso que nos hace único? La palabra singularidad me encanta, porque en esa misma relación nos va a tocar ver sentado en la mesa a un ente artificial próximamente. Y quizá nos da miedo que esa cosa artificial desplace mucho de lo que tú y yo conocemos como vida humana, pero el secreto va a estar en cómo juegas con esa entidad artificial, con lo mejor que te pueda aportar como herramienta, y tú. Va a ser una relación
buenísima. Hoy yo estoy en esa relación. Estoy explorando que probablemente gente como nosotros Okay. va a sentar las primeras bases de relación en ese human to human que antes era, para ahora convertirse en un human machine, machine human. Hoy Jonathan Álvarez está encontrando una hipótesis en esa relación. Da miedo, Está fuerte. es fuerte, pero si tú abres Uber ahorita, esa relación ya lleva ahí. O sea, Sí, digo, de alguna manera sí. tu claro. Facebook en el día a día, el algoritmo es una máquina que te dice, aquí está tu contenido para ti. Y ahora eso llevado a muchos aspectos sociales, económicos y políticos es inevitable. Entonces, mientras más humanos podamos entender, regular y participar en esa correlación, creo que es el nuevo estatus de lo social va a cambiar hacia allá. Y ese Jonathan Álvarez, que al final termina en un John Black, solo como un sello de marca de Blackbot, está explorando esas posibilidades hoy. Y no tengo todavía ninguna hipótesis a favor o en contra, sino que sé que el tiempo de llegada de esa cosa está en esta década. Ya. Sí, fíjate que para ir, vamos caminando un poquito a la ruta de salida y no quiero dejarlo pasar porque vi que utilizaste en la charla y lo acabas de volver a mencionar en algunas pasadas, ¿no? El tema de la música. Yo cuando, ya ves que ahora cuando tienes que ir a presentarte a algún lugar, antes te pedían el currículum vitae, ¿no? Ahora te piden el short bio y cosas así. No, y entonces, bueno, me hicieron hacer ahí un pequeño... Y me decían, no, Carlos, pero tienes que decir en un pedacito nada más que cómo eres. Y yo pues les mandaba otra cosa más pequeña y me decían, no, en 2 líneas, güey. Bueno, ya que lo practiqué y lo aprendí, terminé poniendo que yo era alguien que comprendí estando en la universidad. Yo no soy un académico de siempre, yo estuve en la industria 10 años en un gran corporativo. Yo trabajé en Cemex México casi 10 años. Y después me vengo aquí a la academia. Y entonces yo descubrí cuando vine a la academia que incluso cuando estaba yo en la industria lo que me apasionaba era la gente. Me apasionan las personas, me apasiona ver crecer a las personas, me apasiona ver que hay armonía entre personas, me apasiona. Me gusta poder generar esos espacios. Entonces, también en consecuencia y en retrospectiva descubrí que hay 3 cosas que me apasionan y creo que me apasionan porque siento yo que son lenguajes universales, ¿no? Entonces me apasionan las matemáticas, el fútbol y la música. Entonces, Ya entiendo. entonces, hablando un poquito de música, así digo, porque estoy en total desconocimiento, ¿qué escuchas hoy? ¿Qué lugar juega la música hoy en tu vida? ¿Te parece que es como yo algo que de verdad te puede generar? A mí la música a veces es yo siempre digo que la música ha sido muchas veces lo que me salva la vida, en el sentido de que cuando estoy en este lugar y en este momento en el que no sabes muy bien qué hay que hacer en ningún sentido, comúnmente encuentro en la música una ruta de fuga excelente para eso, ¿no? Entonces, preguntarte un poquito acerca de la música. ¿Qué oyes? ¿Qué has escuchado antes? Mencionaste MTV y fuimos esclavos de MTV los que queríamos la música, hacíamos trampa para robarnos una antena parabólica y bla, bla, bla. ¿Qué has escuchado? ¿Qué te gusta? ¿Con qué música te quedaste de lo que creciste? ¿Con qué música cuentas hoy de esto que está más nuevo? ¿Y qué lugar ocupa la música? Wow, te digo que nos parecemos mucho. Igual que tú, la música es mi heartbeat, es mi palpitar personal y soy exploración pura. ¿Qué no escucho, por ejemplo? Lo que se vuelve status quo. Okay. Y, por ejemplo, no sé, trap me encanta, mucho trap me encanta. Tiene un beat que me hace sentirme poderoso y trabajo muy fuerte en ese flow. La salsa o la banda no me gusta nada. Me gustaría que le quitaran las voces y me quedo con el fondo de la música. Okay. Y hay cosas bien, bien interesantes. Sin embargo, no lo hacen porque no vende, entonces esa parte no me gusta del modelo. Y soy exploración pura. De repente, en tu casa Gracias. pongo Spotify de este lado cuando escucho algo y luego encuentro un bajo distinto que encontré en YouTube y los pongo a correr al mismo tiempo y se genera un mashup que dices, oh, esto me gustó, hago mucho eso. Para trabajar me drogo con audio. Okay. Hay algunas frecuencias a ciertos hertz que hacen que tu cerebro vibre binauralmente. De una manera particular, claro. Deberías hacerlo, es increíble. Hay quien lo usa para dormir, como white noise del mar y duerme muy bien. A mí me gustan esos hertz que son como reverberaciones que tu cerebro capta y de repente sientes que está fluyendo y le das.
y no me gusta repetir. Es decir, mis playlists, claro que tenemos nuestros clásicos que escuchamos y significan algo en nuestras vidas, pero no suelo tener favoritos porque creo que siempre hay algo nuevo por descubrir. Creo que la música hoy, desde el punto de vista de los creadores, han vivido sus últimos 25 años de oro. Gente que tiene hoy un instrumento o un teclado o un software puede producir un algo desde el punto de vista artístico. Hablábamos en la conferencia de performance y arte. Creo que la música es el punto exacto entre ambos. Ha entregado productos que son diseñados para ser exitosos. Hay cosas creadas solo por manifestación artística y suenan increíbles. Y hay cosas que son 100% artificiales y suenan a bullshit, pero se vuelven popular. Okay. Yo estoy en todo el rango, pero como cada año que cumples te das cuenta que te queda menos tiempo, ya no estoy dispuesto a escuchar porquería. Entonces hoy me la estoy pasando más en explorar. Extraño nuestros tiempos cuando compartías un tape con alguien y que te ponía una canción, por ejemplo, de Depeche Mode cuando no lo conocías. Claro. Nos hace falta más eso. O sea, creo que hoy googleas o te metes en una plataforma y te topas con una recomendación algorítmica, te hacen fácil el encontrar y creo que mucho de lo romántico del encontrar y buscar se ha perdido. Okay. Creo que así como la música puede madurar hacia regresar un poco de lo que hacíamos en el retro, creo que muchas industrias hoy están regresándole ese lado romántico a lo que hacen. Cierro con esto. Los viniles, hoy, Carlos, el formato vinil... Sí, el vinil. Ajá. Vende más que en ningún otro momento de la historia. Sí, es correcto. Y tiene que ver con esto. Hay personas que estamos reconectando con ese viejo ritual de limpiar tu disco o haberlo encontrado en un tianguis. Sí, porque la experiencia era la experiencia completa. Es decir, sí era la música, pero era la experiencia completa. Era la experiencia de conseguir, de llegar al lugar para poder hacer, porque no podías escuchar en cualquier lugar. Entonces había una ansiedad por llegar a la casa y sí poder ponerlo. O sea, eso es importante. Y llegabas a una fiesta y decías, miren lo que encontré. Y le escuchaban todos. Sí. Hoy todos ya escuchan en el algoritmo lo mismo. Sí. Y creo que estas generaciones necesitan volver a reconectar, y gracias por poner el ejemplo de la música, con esos rituales. Creo que como tribu somos tribales. O sea, tus amigos es una tribu. Sí, claro. Tu familia es otra tribu. Volver a reconectar lo mejor de esas trivialidades, pero como tribu, realmente creo que es un momento para rescatar qué fue lo que dejamos atrás y ahora sí, empoderarlo con un algoritmo que sea, ok, ya escuchamos todo esto, pero mira esta creación. Eso creo que me emociona. Por eso el mundo de la música como tú lo considero esencial y sí, escucho de todo, excepto música status quo. Ok. Me voy a ir antes de las últimas 3 que siempre hacemos en You Modelo. Antes de las últimas 3 hablaste del modelo económico y hablaste del capitalismo como este gran momento que nos está tocando combatir, que una palabra uso la palabra combatir. Sin embargo, el capitalismo tiene esta gran capacidad de convertir a los movimientos detractores en parte de su sistema. El capitalismo tiene es que es perrísimo lo que estoy diciendo, pero es una gran realidad, porque luego resulta ser que un movimiento ecologista, y perdón porque voy a decir un poco por ecologista, no me estoy refiriendo a un movimiento específico, solo quiero decir que todos estos movimientos que están en contra del modelo capitalista, resulta que el capitalismo encuentra, ¿no?, como esta forma de meter al sistema los antisistema. Entonces es una cosa que hay que romper de mucho más allá. O sea, yo siento que el capitalismo, más allá del modelo económico, efectivamente tiene que ver mucho con la educación de la gente, porque al final de cuentas tú planteabas hace un momento muchos ejemplos de temas de consumismo, por ejemplo, pero es una realidad que esos modelos de negocio existirán mientras tengan alguien que decida seguir yendo a pagar por eso. Y eso es educación de la gente. Pero además, al mismo tiempo, tienes ecologistas que luego descubres que el gran negocio de una compañía de ropa, dije ropa, pude decir de muchas cosas, pero que el gran negocio de una compañía de ropa es vender chingo de playeras con mensajes ecologistas. Entonces, su mejor línea es la línea que dice, no te chingues a la tierra, pero está chingándose a la tierra. Entonces, ¿cómo jugar contra el modelo, entendiendo al modelo? Porque
por ahí Troya decían que solo de adentro, brother. Entonces hay que entenderle primero, ¿no? ¿Qué opinas de Me esto? encanta. Mira, Dios es Dios porque tiene seguidores y creyentes, ¿no? Creo que el capitalismo sigue siendo capitalismo porque todavía dependemos de él. Y como dije al inicio, creo que no necesitamos destruirlo. Creo que necesitamos entender cómo lo hace bien. Ok, No hemos sido capaces de volver popular las cosas importantes. ok. Ese es un rechazo de lo que hicimos mal. No somos tan importantes como el reggaetón, hablando de cuidemos el planeta. Ya. Creo que no hemos sido lo suficientemente creativos para encontrar el mensaje correcto en los canales correctos. Los humanos ahí están. Y como tú dices, compran una playera cuidando el planeta de una compañía que destruye el planeta. O crean modelos, por ejemplo, ayer estaba analizando los modelos de carbono. Va a haber compañías que van a vender bonos de carbono a compañías que destruyen el planeta solo para decir que están jugando para salvar el planeta. O sea, son estas paradojas. Y se les ocurrió, ¿no? La crítica de gente como tú y yo es como, a ver, compadres, tú y yo, sentémonos un día, dediquémosle 10 horas a hablar de esto y que nos duela, pero hay que salir con una conclusión y jugarla. Pero estamos tan ocupados sobreviviendo que nunca nos juntamos. Bien. Ese es el error de nuestra generación. Sí, nos juntamos. Fíjate, y es que además yo estudié ingeniería industrial, fíjate qué ironía, ¿no? Ahorita hablando de esto. No, pero me ayuda muy, mi formación profesional como ingeniero industrial me ayuda muy bien a entender. Yo ahora cuando me invitan a dar pláticas de mi carrera, es un poco raro para mí, porque, pero he encontrado una puerta de salida. Y la puerta de salida es que definitivamente sí, durante mucho tiempo el objetivo, de hecho la carrera de ingeniería industrial nace para ver cómo hacer para que produzcas más con menos. Era el gran discurso. A todo el mundo nos enseñaban eso y nos decían, si quieres ser un buen ingeniero industrial tienes que producir más con menos. Punto. Hoy definitivamente estamos en otro lugar, porque hoy lo que hay que hacer es producir mejor. Y entonces, y cuando me dicen, bueno, Carlos, es que producir mejor es producir más con menos, les digo, no, ese es el problema. Que seguimos llevando lo cualitativo a términos cuantitativos. Y yo le decía, no, producir mejor es producir lo que se necesita con la mejor sostenibilidad posible, con la mejor condición posible para la gente, con una justicia así, eso es producir mejor. Y dentro del tema también estamos en una sociedad que ya no es la sociedad de la escasez. Durante mucho tiempo vivimos en escasez y ahora al contrario, vivimos en esta sociedad de lo que nos sobra. Y entonces, claro, no sé, alguien hoy puede tener, de los que nos están viendo aquí en su podcast, no se sientan aludidos, pero pues hoy alguien puede ser que tenga 13 pares de tenis, porque es in tener 13 pares de tenis, y no sé si eso abona, pero luego me cuesta trabajo también hacer este juicio absolutorio, porque también entramos esta otra parte de encontrar este equilibrio de por qué sucede eso. Y entonces es un tema muy complejo, no lo vamos a abordar mucho más, vamos a cerrarlo ahorita porque si no nos vamos a ir en 1000 horas. Pero que no quería dejar tocar el tema del capitalismo porque para mí es un fenómeno muy, muy difícil. Me gusta también la parte donde lo planteas como no una batalla para destruir, sino una batalla para optimizar o para adecuar, más que optimizar, no es la palabra correcta optimizar, sino adecuar. Y un poco dejar el mensaje que nos están escuchando, que se trata un poquito de tener conciencia. Yo creo que un primer gran paso de todas y todos es tener conciencia. Yo creo que por ahí va. Me encanta lo que dices. Por una cosa, hemos estado estudiando muchísimo desde el punto de vista industrial y de fabricación masiva. Hay una ineficiencia en la creación o en la producción masiva. Dependiendo de la industria donde estés parado, oscilan entre el 82 y el 95% de desperdicio. La humanidad está intentando salvar los recursos que hay, pero probablemente la primera prioridad sería hacer eficiente esta primera transformación. Ok. Ejemplo, en tu casa. Ahorita todos abran su refrigerador y cuántas cosas van a tirar mañana que se echaron a perder. Eso es desperdicio. ¿De acuerdo? Si se usara adecuadamente y no desperdiciáramos, no habría gente sin comer hoy. Sin embargo, hoy tenemos ese problema. Sí. Y eso lo aplicas en todo. Tengo un coche parado el 90% del tiempo. La ropa que uso se rompe a la cuarta puesta. ¿Puedo comprar ropa de mejor calidad? ¿O porque tengo que tirar íntegro porque se le hizo un hoyo y ya se hizo 99% de desperdicio? Creo que la humanidad necesita entender esta eficiencia de lo que hacemos hoy para desperdiciar menos
o darle un segundo ciclo de vida, por eso los modelos de circularidad. Y sé que el capitalismo per se hace cosas muy bien. Es un gran aparato cultural masivo. Ok. Si esta simple idea del correcto uso se masifica mañana, ganamos crédito 20 años más como humanidad. Y ni siquiera tendríamos que preocuparnos por el calentamiento porque vamos a poder ser eficientes. Y nos daría tiempo para explorar lo que sabemos que en el 2060 nos podríamos topar. Sin embargo, hoy tenemos en la puerta, Carlos, en esta década, muchas cosas que van a llegar a su límite. Y no sé, sinceramente, es como el taekwondo o una práctica china. Una de las técnicas de combate es utilizar la fuerza del rival. Otro, ¿no? Si el otro te tira el golpe y tú utilizas esa inercia para hacer algo tuyo para y potenciarlo. generar algo para vencer, ¿no? Creo que mucho de eso se va a tratar esta década. Chido. Nos van a caer golpes de muchos lados. Tratar de frenarlos, no tenemos la misma potencia del golpe. Tratar de entenderlos para acelerar nuestro movimiento, creo que puede ser la técnica importante. Buenísimo. Y aplican todo. Me gusta. Temas educativos, sociales, culturales o esto de contenido. Me gusta, me gusta. Vamos a estas 3 cosas del cierre. La primera es las 3 cosas que les pedimos a los invitados en You Modelo. Es la primera, que nos cuentes una anécdota que sientas que no has contado en público. Digo, no tiene que ser algo, no tiene que ser una gran revelación, ¿eh? Eso se lo vamos a dejar al buen Jordi Rosado y esa gente. No. ¿Quieres que llore? No, algo, ¿no? Igual y aquel día me tropecé y eso no lo he dicho, me caí, se me cayó el helado. No sé, alguna anécdota que tú digas, bueno, esto no lo he contado nunca en público, bueno, y ahora en You Model lo voy a contar. Ya sé cuál. Venga. Cristina Aguilera me coqueteó un día. Oh, no, pero no es cierto. Era una Cristina Aguilera que estaba en su época inicial. Ok. De Genie in the Bottle. Okay, vino a México. Yo era un periodista de música y en ese momento me tocó cubrir a Cristina Aguilera cuando lanzaba el sencillo en México. Y estando en la conferencia de prensa, evidentemente físicamente yo era otro tipo, hacía deporte, wow. Y entonces estaba yo frente a ella y me tiró durísimo la onda. Yo no sabía qué hacer. Yo te lo decía, no tengo habilidades sociales. No, pues quizás además si lo hubiera hablado, ese día hubiéramos cenado juntos. No, pues además igual da frío, güey, ya que... Qué locura, ¿no? Durísimo, eso fue ¿no? interesante. Fue una semana, como 2 semanas después hubo un MTV. Tú recuerdas seguramente a la banda Oasis. Oasis, claro. Hubo un instante donde este par de hermanos Gallagher, los Gallagher. golpeaban mujeres en los aviones porque Sí. se ponían borrachos y hacían sus locuras. En una entrega de premios, Robbie Williams, es pop, es músico. Sí, Ya. Robbie Williams, sí. Retó en vivo en los MTV a los Gallagher y le dijo, oye, ¿por qué no vienes y me golpeas a mí? Aquí va el Jonathan Álvarez de ese entonces. Vinieron los Oasis a México y acababa de ocurrir la entrega de premios y entonces le pregunté a los Gallagher, oigan, ¿y qué pasaría? Más bien, ¿qué van a responder a lo que les acaba de invitar Robbie Williams? Y en ese momento los 2 hermanos Gallagher se pararon y dijeron, ¿quieres que te responda a ti? Y se me vinieron a los golpes. No llegaron a mí. O sea, yo, en verdad, en ese momento, si me hubiera golpeado la cara, que era lo que iba a pasar, ¿no? Hubiera salido en todos los medios. Los Gallagher golpean periodista mexicano. Se atravesó uno de sus cuerpos de seguridad, que era de estos negros sí, cuadrados, parecía defensa de NFL, y lo detuvo. Esa anécdota no la había comentado. Ambas fue como mi momento de celebrity. No, nos llevamos... del mundo de la música. Nos llevamos anécdota top. La segunda, si tú tuvieras, ya que conociste un poco quiénes somos, quién es la modelo, ya viviste la experiencia, ya viste un poco de qué se trata, ya conversamos. Si tú tuvieras que elegir al siguiente invitado de You Modelo, si tú tuvieras que elegir al siguiente invitado de este podcast, ¿a quién invitarías? Qué importante. Te pregunta, ¿es local? ¿Es internacional? ¿Es mexicano? Tírame uno local para que me sea barato y luego vamos al otro. No, uno internacional puedes hacerlo online, ¿no? No, sí, seguro. Mira, hay muchas personas que se me vienen a la mente. Te voy a dar para que achiques el cono, habla hispana. Sí. Ya, de hecho, estoy pensando local. Por los temas, sobre todo académicos, ya hice mi filtro. Hay personas que hoy en día están liderando compañías que son startups, que están justo tratando de explorar mucho de lo que sucedió hoy en la conversación y que definitivamente
creo que podrían aportar mucho. Uno se llama Pato. Ujú. Él tiene un proyecto que se llama Collective Academy. Ok. Casi Conozco estoy seguro. Collective Academy, sí. A él Perfecto. no lo conozco. Conozco Collective Academy, no conozco a Pato. Yo a Pato lo veo como un emprendedor súper importante en términos de esas hipótesis. Ok. Y es alguien que lleva mucho tiempo haciendo un hueco importante en esa conversación. Como todos los emprendedores, a veces hacemos cosas bien, a veces hacemos cosas mal, pero se valora mucho que haya esa hipótesis o ese juego de lo nuevo. Creo que Pato podría ser un gran persona que está justo explorando y que lleva mares recorridos con esas ideas, y creo que podría traer bastante valor a esta conversación. Buenísimo. Yo a nivel personal no es mi amigo, de hecho en algún momento somos competencia y le hemos pasado mal en esa competencia, pero en el valor de lo que Pato está haciendo en México y para América Latina y todo el equipo que lo rodea, creo que es una persona muy valiosa para esta conversación. Bien, ¿no? Y buenísimo fíjate que tiene mucho valor además este reconocimiento ¿no? De a pesar de tener estas diferencias, plantearlo como el invitado que sugerirías, ¿no? Si Pato le escucha, Estoy seguro, seguramente reconsiderará. no, estoy seguro que le va a ser muy valioso el estar aquí y compartirte su perspectiva y cada quien aportar lo que hemos recorrido y hemos visto. Buenísimo. La última es siempre, este podcast se llama You Modelo, y lo que queremos es que nos trates tú de plantear John Black en qué puede ser modelo para la sociedad. Si yo te dijera, yo tendría que elegir algo en lo que yo sé que puedo ser un gran modelo para la sociedad, para la gente, para hacer referencia. Si John Black tuviera que hacer la frase, John Black es modelo de, la respuesta sería Creatividad humana. de creatividad humana. Sin duda. Yo estoy convencido que la creatividad es el arma más potente que tenemos como humanidad. No un arma, no una bomba, es la creatividad. Nuestra capacidad de provocar posibilidades con una idea, venga de una interacción artificial o 100% humana, me parece potentísima. Y creo que a lo largo de la historia, las herramientas que tenemos, la tecnología que tenemos, vino de un ser humano que pensó en esa frase que tú dijiste. ¿Qué pasaría si? Okay. Esa posibilidad es maravillosa, aunque tiene sus contrastes. Hay ¿qué pasaría si? Súper positivos, Claro. y hay ideas creativas súper destructivas. Yo no soy a favor de las destructivas, pero también la veo como un movimiento necesario a veces. Nos dan lecciones. No todo el tiempo es una ascendente. Necesita estos días y noches, pum pum y silencio, ¿sabes? Creo que es un movimiento universal, la creación y la destrucción. Pero desde mi punto de vista, me quedo con la creación. John, muchísimas gracias. John Black es nuestro modelo de creación humana. Quienes quieran buscarle, ahí está. Y John, te agradecemos de verdad muchísimo. Gracias por estar en You Modelo. Gracias por estar en nuestra universidad. Fue una charla para mí riquísima. Ojalá que la gente la disfrute como la disfruté yo. Y de verdad, muy agradecidos, y las puertas están abiertas en esta institución, y muy, muy contento de ser un amigo más en el mundo, que compartimos ideas y compartimos visiones. Gracias. Yo soy feliz. Gracias por la invitación. En verdad no tienes idea cómo lo valoro y lo sorprendido que estoy y de esperanzado de lo que está ocurriendo en la zona. En verdad me emociona. Hay futuro en la humanidad, y eso a veces necesitas recordártelo porque te inundas de tantas malas noticias del día a día que a veces piensas que estás cerca del fin, ¿no? Y cuando volteas a ver esto, te das cuenta que no, tenemos crédito. Nos vemos en el futuro. Nos vemos en el futuro, nos vemos en el siguiente capítulo de You Modelo. Gracias a todas y a todos. Hasta luego.